Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana y le dé de su gracia y su misericordia. Lunes 17 de noviembre del 2025, estamos una vez más agradeciendo a nuestro Dios por su bondad y por su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por ese amor inmenso y maravilloso que tú tienes para con nosotros, el permitirnos una vez más abrir nuestros ojos y contemplar tu grandeza, comprender, ser parte, Señor, de tu bondad y tu misericordia. Ayúdanos en este día, dirige nuestra mente, nuestro corazón, dirige nuestros pasos, dirige nuestras palabras, Señor amado, y sea usted glorificándose en este día, en medio de los que le temen y le buscan en espíritu y en verdad. Ayúdanos a fortalecer nuestras almas, reprenda el diablo y toda potestad. Fortalezcanos con el poder de su espíritu y renueve nuestras fuerzas para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús, bendiga a todos aquellos que te aman y te buscan en espíritu y en verdad. Bendiga, Señor, a su pueblo, a Israel, a su iglesia y a todos los que le aman. En el nombre de Jesús, para que su nombre, Señor, sea glorificado y sea exaltado cada día, y que tu gracia nos colme y renueve, Señor, nuestras fuerzas. Danos sabiduría, danos entendimiento para vivir esta jornada, y aquellos que están enfermos puedan ser sanados, aquellos que están desesperados puedan encontrar en ti la paz, la calma, para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús, ilumínanos por medio de tu palabra, danos entendimiento de ella para poder aprender de tu palabra bendita. Quita el cansancio, la pereza y todo aquello, Señor, que nos agobia, que empaña tu gloria, que no nos permite adorarte y exaltarte con todo el corazón y con toda el alma. En el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, hemos estado recorriendo el libro de Hechos, y nos encontramos con hoy el capítulo 5, ¿sí? El capítulo 5 del libro de Hechos. Le invito a ocupar estos minutos que Dios nos concede y poder así aprender de esta su bendita y poderosa palabra. Que el Señor nos ilumine, nos dé entendimiento siempre para poder aprender de ella. Saludo a todos los hermanos y hermanas de la fe que se convocan, ¿cierto?, por este medio cada día, que siguen estas redes sociales eh, para ir aprendiendo, también fortaleciéndose en la gracia, en el conocimiento de esta verdad maravillosa que es su palabra bendita. Le damos lecturas en el nombre de Jesús. En el capítulo 5 dice: pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti.
Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Dios bendiga a nuestra hermana María Alejandra, ¿ven? De la Argentina, junto a su esposo Daniel Vergara. Vamos a meditar un poco en estos 11 pasajes del capítulo 5 del libro de Hechos, que es una continuación del capítulo 4, del verso 32 en adelante, donde declara Lucas que ellos tenían, que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor y de la abundante gracia, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Ojo con eso ahí. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo del precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En estos versículos podemos ver de qué se trata la economía de la iglesia. La economía que ha sido tan manoseada por muchos ministros, tan mal interpretadas, producto de la estructura eclesiástica que existe hoy día en las iglesias. Una estructura que fue marcada por el catolicismo romano. Recuerde usted que al rebelarse Lutero contra la iglesia católica nacieron todas las iglesias protestantes, luteranos, calvinistas, adventistas, testigos de Jehová, mormones. Fueron naciendo todas estas iglesias, todas estas religiones. Si bien es cierto saliendo, apartándose de muchos puntos que diferenciaban con respecto, por ejemplo, a las indulgencias, a los santos. Pero la estructura económica que ellos tenían era muy similar, o es muy similar a la del catolicismo romano y aún más, un poquito parecida también a la de la religión judía. Estos hombres implementaron el cobrar el diezmo a las iglesias, traspasar el diezmo que pertenecía a la ley, pertenecía como mandato a Israel. Decidieron traspasar esa cobranza, por decirlo así, a la iglesia. Pero aquí vemos claramente que no es así. No, la iglesia no tomó de eso para imponerlo, por lo menos aquellos que estaban por delante en aquellos tiempos. No, porque por eso que el relato dice, claro. Y en esto coincide el apóstol Pablo también cuando él enseña con respecto a la ofrenda, el dar, la limosna. Aquí ocurrió que este pueblo que había sido convertido al Señor, Dios bendiga a mi hermana Laura Sáez, había sido convertido al Señor. Cada uno de su corazón dice que vendían sus propiedades y ellos la ponían el dinero, aquí aparece el dinero, a los pies de los apóstoles. Y ellos repartían de acuerdo a la necesidad que había en la iglesia. No era para construir templos, no era, hermanos, para comprar instrumentos. No, 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 no. El dinero no se utilizaba para eso. El dinero se utilizaba para suplir la necesidad de los que componían la iglesia. Y por eso es que el modelo ha ido cambiando. El modelo estructural económico de la iglesia ha ido cambiando de acuerdo a la necesidad de la estructura, de lo que demanda la corporación o la religión. La religión demanda comprar un sitio, se hacen ofrendas, se cobra diezmo, ¿verdad? Que no está incluido acá, si usted se fija, no aparece
en la historia de la iglesia. No, el diezmo no aparece en la historia de la iglesia. Sí la ofrenda, sí la ofrenda. ¿Mm? Pero aquí hay una enseñanza muy buena. Por eso decía que aquí coincide con lo que Pablo dice, que de cada uno como lo propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. De que hay necesidades en la iglesia, sí hay, y hay que suplirlas, pero no imponiendo una carga que ni Israel pudo llevar. Por eso es que está escrito desde el verso 32 del capítulo 4 y del verso 1 al 11 del libro de Hechos, donde aquí la iglesia sienta un precedente. Y que muchos obvian, sí, muchos dejan de lado y no toman cuenta. Y aún más, para otros sacaron provecho para forzar a muchos a vender propiedades, a vender bienes y traerlos para construir edificios, moles que a la larga, si usted me dirá, pero sirve a reunirse, sí, exacto. Pero hoy día han entrado en otro tramo. Esas moles son inmensas, los pisos son de una manera exuberante. Entonces es la estructura la que, la religión la que fue imponiendo con el tiempo. Pero aquí no aparece, si usted se fija, aquí no aparece el diezmo, de ninguna manera. Sí aparece la ofrenda, pero esta ofrenda, como dije antes, de cada uno como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. Y con estos versículos quiero explicarle qué es lo que significa lo que Pablo afirma, que hay que dar no por tristeza ni por necesidad. Cuando yo le doy a Dios, sintiendo lo que le doy, estoy dando con tristeza, mejor no dar. Y cuando yo le digo al Señor, Señor, yo te voy a dar esto, como el falso evangelio de la prosperidad ha profesado durante años, yo te doy esto, pero tú me das esto, usted está dando por necesidad. O sea, un intercambio. ¿Por qué Ananías y Zafira murieron? ¿Por qué? Dijimos que el fondo, todos tenían propiedades, más de alguna propiedad la vendían y traían el dinero, lo ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles repartían. Punto uno, que los apóstoles no impusieron que ellos vendiesen sus propiedades. Ellos de su corazón lo pensaron y lo hicieron, lo ejecutaron. ¿Mm? De su corazón. Lo ofrecieron a Dios en su corazón y lo ejecutaron, lo llevaron a cabo. ¿Mm? Hace mención en los últimos versículos 36 y 37 de este hombre llamado José, que era un levita. Ahora, ¿por qué recalca esto? Porque recuerde que los levitas, a ellos les era dado el diezmo. Entonces aquí nos encontramos con un sacerdote levita que está vendiendo una propiedad y también la pone a los pies de los apóstoles. Entonces eso elimina totalmente y comprueba que realmente el diezmo no pasa a la iglesia. El diezmo no pasa a la iglesia, ahí queda fuera. Ahora con respecto a Ananías y Zafira, ¿por qué murieron? ¿Por qué mueren? Y Pedro dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendieron o vendió una heredad y sustrajo, escuche, del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Sustrajo, sustraer es sacar, sacó, robó, tomó de esa parte. Si lo confrontamos con los antiguos, ellos dicen que traían el precio, todo, la totalidad, lo traían y lo ponían a los pies de los. ¿Qué había aquí? Ellos, en su corazón, disponían vender sus propiedades, en su corazón, las vendían y traían la totalidad. No sacaban nada, ni un peso, porque ellos habían propuesto que la totalidad venía hacia la iglesia. Pero aquí este hombre sustrajo de la heredad una parte, no dice cuánto,
la cantidad, no lo dice. Y también lo supo su mujer, o sea, había un acuerdo ahí. Al saberlo, su mujer pasa a ser una cómplice de ese acuerdo. Entonces trae esta, pues, dice, y la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, y preguntó, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí viene esta pregunta. ¿Mintieses y sustrajeses? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Entonces, él hizo una promesa, como todo lo otro. No sé si me está entendiendo. Hizo una promesa de corazón. Voy a vender esta propiedad y la voy a llevar. Pero sustrajo. Y al sustraer, mintió. ¿Por qué? Porque no trajo la totalidad. Y Pedro le dijo, reteniéndola, toda, reteniéndola, no se te quedaba a ti. Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora, esto concuerda con lo que dice el apóstol Pablo. De cada uno como propuso en su corazón. La ofrenda no es una cantidad obligada. Punto uno. No. La ofrenda es algo, hermanos amados, voluntario. Nadie puede imponerle a usted. Ciertamente nosotros vemos la necesidad, como lo vieron muchos en la iglesia, y vendieron sus propiedades y trajeron. Pero los apóstoles no impusieron una cantidad. La ofrenda era algo que venía desde atrás y que fue lo que se tomó. Porque la ofrenda es voluntaria. ¿Mm? Entonces, hermano, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Bueno, aquí lo sepultaron. Entonces, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había pasado, o lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. O sea, confirmó lo que su marido había dicho y había hecho. Por tanto, era cómplice. Tuvo tiempo para arrepentirse y haber confesado lo que habían hecho. Sin embargo, lo afirmó. Y como lo afirmó, también cayó muerta. Dos cosas que debemos rescatar de esta lectura y que muchos no consideran. Lo consideran como una historia, una parte de la historia de la iglesia. Pero recuerde que en el libro de Hechos se van sentando los precedentes de cómo la iglesia debe conducirse en esta tierra. No por nada está este libro acá. No por nada el Señor le dio el trabajo a Lucas para que escribiese este libro. Porque todas las enseñanzas nuestras deben salir de la Escritura. Si hay diferencias entre hermanos, entre hermanas, entre congregaciones, entre pastores, se deben dirimir de acuerdo a la Escritura. La Escritura siempre va a tener la razón. Entonces, esto permite que la iglesia mantenga una unidad férrea, una sumisión, y no caiga en estos pecados de mentir, de engañar, de robar. No sé si me entiende. Por eso es que confirma el apóstol, hermano, esta gran enseñanza, porque a través de los tiempos se ha oprimido a la gente, que tiene que dar el 10% de su sueldo. Se ha oprimido a la viuda, se ha tratado de ladrones y aún han maldecido a muchos, tomándose de la versión del profeta Malaquías. Pero claramente Malaquías no habla a la iglesia. La iglesia no existe ahí. Por tanto, no puede ser que Dios esté maldiciendo a la iglesia a través de un profeta. Se contradiciría el Señor y Dios no se contradice. Dios es perfecto. Pero los hombres, ¿cierto?
queriendo confirmar lo que ellos dicen, y en su desesperación, muchas veces por el dinero, o por querer tener algo para la iglesia, o algún instrumento, agrandar una casa de oración, comprar un terreno, que al final ni siquiera es de la iglesia, viene siendo, en el caso de las estructuras modernas, viene siendo de las corporaciones. Y las corporaciones las presiden los hombres, por tanto, muchas veces pasa a ser de los mismos hombres que presiden las corporaciones. Y se han enriquecido, entendiendo malamente la escritura. Aquí el Espíritu Santo sienta el precedente con respecto a la ofrenda. Concluyendo este tema muy simple, resumimos con lo siguiente. Yo entiendo esto de esta manera. Si yo propongo dar a Dios 10.000 pesos, por ejemplo, porque aquí, ¿quién le contó a Pedro la cantidad en que vendió Ananías la propiedad? El Espíritu Santo. Se lo vuelvo a decir. Si yo propongo en mi corazón llevar 10.000 pesos de ofrenda, y después yendo por el camino encuentro que es mucho, y doy 5, yo mentí y sustraje. ¿Por qué? El pastor o el encargado, qué sé yo, que recibe las ofrendas para repartirlas de acuerdo a la necesidad de la iglesia, porque para eso son las ofrendas. No se lo dije a él, ni se lo dije a nadie, lo dije en mi corazón, o sea, lo propuse. Pero al sacarle lo que yo propuse, lo invalidé. Por tanto, mentí y sustraje. Eso es lo que hizo Ananías, en pocas palabras. Por eso, de cada uno, como propuso en su corazón. O sea, si usted propone eso, délo. Porque usted lo está proponiendo de acuerdo a lo que usted puede dar. Que no venga un espíritu de mezquindad, sabiendo que usted lo puede hacer. Y después venga y diga, ah, eso es lo que Dios quiere evitar. Que pequemos como pecó Ananías y Zafira. Y con ello trajo la muerte. Bien, que hasta mañana. Mañana continuamos con los otros versículos y esperando que haya quedado claro este versículo que tiene que ver con la iglesia. El dinero sí tiene que ver con la iglesia, pero se debe administrar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y para lo que es necesario. Amén. Se lo vuelvo a decir, la estructura de la iglesia cambió. Después del Imperio Romano, de la Iglesia Católica Romana, lamentablemente, la estructura cambió. Dice, pero si necesitamos un lugar para reunirlo. Bueno, si se puede, hágalo. Pero no después esté presionando al pueblo, ni amargándolo con la parte económica. Dios le dé sabiduría a los ministros, a los pastores, a los que dirigen, para llevar a cabo una buena labor delante del Señor. Que el Señor Jesús le bendiga, hermanos amados, gracias por estar en sintonía, que nos pilló la hora. Nos vemos el día de mañana, si Dios así lo permite. Que el Señor Jesús le bendiga. Bendiciones.